A ver, ¿qué pasa cuando todo en lo que se cree se viene abajo? Literalmente. Hoy vamos a meternos de lleno en el libro de Ezequiel, que nace, fíjense, de una de las crisis más brutales de la historia antigua. Y lo fascinante es que vamos a ver cómo una catástrofe que parecía el fin no solo no acabó con una fe, sino que la transformó para siempre. Y esa es justo la pregunta, la gran pregunta existencial que tuvo que enfrentar el pueblo de Judá, allá por el siglo VI a.C. Porque, a ver, para ellos el templo de Jerusalén no era un edificio más, no, era el mismísimo hogar de su Dios, el lugar donde su presencia se sentía físicamente. Así que su destrucción, era muchísimo más que una simple derrota en el campo de batalla. Bien, para poder captar la genialidad de la respuesta de Ezequiel, primero tenemos que entender la magnitud del desastre. En serio, no estamos hablando solo de la caída de un reino. Para la gente de esa época, esto se sentía como el fin del mundo. Era, sin exagerar, un verdadero apocalipsis, pero a nivel de fe. Y bueno, la cosa se puso fea muy rápido. Fíjense en la cronología. Todo arranca en el 597 a.C. Hay una primera deportación. Y ahí se llevan a Babilonia a toda la élite, a la gente importante, incluyendo a un sacerdote llamado Ezequiel. Pero claro, la cosa no termina ahí. La resistencia en Jerusalén sigue. Y al imperio babilónico se le acaba la paciencia. Y entonces, ¡pum!, llega el golpe final en el 586. Jerusalén es arrasada por completo. Y su templo, su sagrado templo, queda hecho polvo. Para el pueblo judío, este fue el comienzo de un exilio larguísimo, que duraría generaciones. Y aquí, justo aquí, está el corazón del problema, la verdadera crisis de fe. Miren, en el mundo antiguo la lógica era súper simple. Si tu nación perdía una guerra, significaba que tus dioses eran más débiles que los del enemigo. Punto. Esto metió a los exiliados en un callejón sin salida, con una duda terrible. ¿Acaso nuestro Dios fue derrotado por los dioses de Babilonia? O, y esto es peor todavía, ¿será que simplemente nos abandonó? Y justo en medio de toda esa desesperanza, de ese caos, es cuando aparece nuestro protagonista, Ezequiel. Imagínense el panorama. Un sacerdote que se queda sin su templo. Un hombre que es arrancado de raíz de su tierra y que contra todo pronóstico se va a convertir en la voz de Dios en el lugar más improbable de todos, el exilio. Ahora, lo que hace a Ezequiel tan particular es su método. Él no era el típico profeta que solo daba discursos. Para nada. Se dio cuenta de que la gente ya no escuchaba las palabras, que se habían tapado los oídos. Así que, ¿qué hizo? Convirtió su propia vida, su cuerpo, en un mensaje. Hizo una especie de teatro callejero profético, algo impactante para sacudir a la gente y hacerla reaccionar. Y créanme, sus actos eran rarísimos, pero súper potentes. Por ejemplo, se puso a construir una pequeña maqueta de Jerusalén en el suelo, solo para luego actuar, día tras día, cómo sería el asedio. O esta otra, se rapó la cabeza y la barba por completo y después, con una espada, se puso a cortar el pelo en pedacitos para mostrar lo que le pasaría a la gente. Unos morirían, otros de hambre y otros serían esparcidos. Eran como parábolas vivientes. Imposible no prestarles atención. Pero bueno, Ezequiel no solo anunció el desastre. Después del juicio viene la esperanza. Y aquí es donde la cosa se pone realmente revolucionaria. Porque Ezequiel va a lanzar una idea que no solo va a solucionar la crisis de fe de su pueblo, sino que va a cambiar las reglas del juego para siempre. La idea es radicalmente simple, pero lo cambia todo. La gloria de Dios no está encerrada en un edificio. No, Dios no estaba atado al templo. No había sido derrotado. No estaba atrapado entre los escombros. Dios era libre. Dios era soberano. Y sobre todo, Dios se podía mover. Y esta revelación le llega a Ezequiel a través de una visión, una que es, de verdad, alucinante. Imagínenlo, está junto a un río en Babilonia, o sea, en pleno territorio enemigo, en tierra pagana, y de repente ve la gloria de Dios. Pero no es algo estático, es un increíble carro-trono celestial, móvil, con ruedas que giran para todos lados, y rodeado de seres extraños que se mueven como un relámpago. El mensaje era clarísimo. Dios no está anclado a Jerusalén. Puede estar donde quiera. Miren, para que entendamos bien el shock que esto significó, hay que saber lo que significa la palabra hebrea, kabot. Se traduce como gloria, pero también significa peso, como algo denso, tangible. Era la manifestación física, abrumadora, de la presencia de Dios.
Y por siglos, la tradición decía que eso solo podía pasar en un lugar, el corazón del templo. Así que ver la Cabot en Babilonia fue de verdad una bomba, una revolución total. Y la consecuencia de esto fue gigantesca. Piensen en la lógica. Si Dios ya no está fijo en un lugar, entonces la fe tampoco tiene por qué estarlo. La religión de repente se liberó de la geografía de un edificio en particular. Acababa de nacer el concepto de una fe portátil, una fe que se puede llevar a donde sea, en el corazón del creyente y en la comunidad. Ok, muy bien. Una fe portátil, pero ¿cómo funciona eso en la práctica? Si ya no hay un templo de piedra, ¿cuál es el nuevo centro? ¿Dónde se adora a Dios ahora? Pues la respuesta de Ezequiel nos lleva al lugar más profundo e íntimo que existe, el corazón humano. Y en este versículo está la clave de todo. Es una de las promesas más bestiales de toda la Escritura. Ya no se trata de reconstruir un templo de piedra, sino de algo mucho más profundo, una transformación por dentro. Dios mismo promete hacer un trasplante espiritual, quitar un corazón de piedra y poner en su lugar un corazón de carne. La metáfora es potentísima, ¿no creen? Un corazón de piedra no es que no tenga sentimientos, no, va más allá, es una voluntad terca, cerrada, insensible. Un corazón que simplemente no puede responder a Dios. Y en cambio, un corazón de carne, es un corazón vivo, sensible, receptivo, que puede ser enseñado, que puede sentir y que sobre todo puede obedecer. Y un detalle súper importante, para los hebreos de esa época, el corazón, que ellos llamaban Lev, no era solo donde estaban las emociones, como pensamos hoy. No, era como el centro de operaciones de toda la persona, la mente, la voluntad, la capacidad de decidir. Así que cuando Dios promete un corazón nuevo, está hablando de una renovación completa, un reseteo total del ser interior. Y fíjense en el lenguaje, es súper revelador. Miren los verbos que usa Dios. Yo daré, yo pondré, yo quitaré. El mensaje no puede ser más claro. Esta transformación radical no es un logro humano, no es algo que se consigue con esfuerzo, es 100% un regalo, una acción que solo Dios puede hacer. Y esta idea, que nació hace más de 2600 años, en medio de la nada, en el exilio, tuvo un impacto brutal, tanto que sus ecos todavía resuenan con muchísima fuerza en las grandes religiones del mundo hoy en día. Y lo interesante es que Ezequiel no estaba solo en esto. Por la misma época, otro profeta, Jeremías, hablaba de algo muy parecido, un nuevo pacto. Y en este pacto decía, Dios ya no escribiría su ley en tablas de piedra, sino directamente en el corazón de las personas. O sea, los dos, desde lugares distintos, estaban apuntando a la misma solución radical. La verdadera restauración empieza por dentro, no por fuera. Con el tiempo, esta promesa de Ezequiel se convirtió en una base fundamental para la teología. Y podemos, dividirla en dos grandes pasos. Primero, la regeneración, que es ese momento, ese acto único y sobrenatural donde Dios hace el trasplante de corazón. Y segundo, la santificación, que ya es el proceso, el camino de aprender a vivir con ese corazón nuevo, día a día, con la ayuda del Espíritu de Dios. Al final, el gran legado de Ezequiel es un cambio de enfoque total. Nos dice que la verdadera fe no se mide por ir al templo o por cumplir con ciertos rituales. No, la verdadera medida es otra, la evidencia de que el corazón ha sido transformado. Y esa transformación, esa se tiene que notar en cómo se vive. Y así, el mensaje de este profeta de hace miles de años nos deja con una pregunta que sigue siendo igual de importante hoy. Cuando se busca un cambio real, un cambio profundo, ¿dónde hay que mirar? ¿Hacia afuera, hacia las estructuras, los rituales, las apariencias? ¿O hacia adentro, hacia esa difícil pero esencial transformación del corazón? Ahí queda la reflexión.